Cumplimos con informar, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. En punto, miércoles 4 de septiembre de 2019. Bienvenidos a Corporación Noticias, este resumen informativo de las principales temas de la jornada y el análisis que usted espera también saliendo desde el 97.1 FM en Santiago y desde 42 emisoras de la cadena Corporación. Le saluda el periodista Israel Vilches. Hoy la UEF equivale a 28.000 pesos. Qué fácil calcular la UEF cuando es un número redondo como este. Hasta que llegamos. Hasta que llegamos a los 28.000 pesos. Puede bajar también, ¿eh? Ha pasado. Bueno, la UTM de septiembre, 49.131. El dólar observado en 725 pesos. En tanto, el euro se transa en 793. El verso de hoy en la Biblia App, una palabra de ánimo para usted, recordando que esfuércese y cobre ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Esa es la promesa de Dios, que en Cristo dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estás, Carol? Muy bien, muy contenta de estar nuevamente con ustedes, con toda nuestra audiencia. Contarles que hoy es el Día Nacional del Vino. Si vino a Chile y no toma vino, dice: ¿a qué vino? ¿A qué vino? Bueno, un día como hoy, también en 1544 se funda La Serena, la ciudad de La Serena, así que saludamos a todos los auditores allí en La Serena, en la 820 AM y 91.1 en la FM. Un día como hoy también, en 1821, muere el general José Miguel Carrera, príncipe de los caminos, autor del primer escudo, la primera bandera nacional de la Patria Vieja, fundador del primer periódico La Aurora de Chile, fundador de la Escuela de Granaderos, predecesora de la Escuela Militar, fundador del Instituto Nacional, de la Biblioteca Nacional de Chile, autor del Reglamento Constitucional de 1812, establecimiento también de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, y falleció un día como hoy en Mendoza junto a sus hermanos, fusilado por órdenes del general José de San Martín, probablemente convertido al protestantismo en Estados Unidos. Rechazó el crucifijo del cura capellán, que le conminó a que se arrepintiera de sus pecados, diciéndole: qué padre tan afligido, a Cristo lo lleva en el corazón, no en los labios. Así que importantes fechas para recordar. Santiago amaneció con cielo cubierto, la mínima fue de 7.7 grados y la máxima para el día de hoy un poquito más bajo, 20 grados solamente, con una calidad del aire en la región metropolitana de buena. Así que con esta información tan importante también, y recordando algunas fechas que se nos vienen y que conmemoramos, nos vamos a los titulares. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. IPON, Banco Central reduce proyección de crecimiento y rebaja la tasa al 2%. Menor crecimiento para este año, una inflación ubicada por debajo del 3%, sumado a perspectivas negativas para el escenario internacional por la guerra comercial, marcaron el informe de política monetaria IPOM emitido por el Banco Central chileno correspondiente a septiembre. Con la nueva rebaja en la tasa de interés se espera estimular el crecimiento económico y queda muy poco margen para este tipo de maniobras monetarias. Bolsa Argentina sigue cayendo, se desplomó 11,69% tras medidas del gobierno. Con derrumbes en torno al 15% para instituciones bancarias y empresas energéticas, reaccionó el índice Merval de la Bolsa de Buenos Aires en el segundo día, luego de los anuncios de control de cambios anunciados por el gobierno de Macri, que intenta frenar la fuga de divisas. Implementarán nuevas tecnologías de seguridad tras reiterados robos en mall. Tras sufrir 2 millonarios robos en menos de 24 horas, el mall Plaza Vespucio de la comuna de La Florida, en Santiago, anunció luego una reunión con el Ministerio del Interior que incorporarán tecnología de reconocimiento facial y aumentarán la dotación de guardias en un 50%. En
En cuanto a lo internacional, Bolsonaro acusa a Bachelet de intromisión por comentarios sobre Brasil. La alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo estar preocupada por Brasil debido a la reducción de los espacios cívicos y democráticos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no se hizo esperar y respondió junto a manifestar su molestia por los dichos y la intromisión de Bachelet en la soberanía de su país. Añadió que Chile no es Cuba gracias a la intervención militar de 1973. El presidente del Senado exige respuesta enérgica del gobierno debido a dichos de Bolsonaro. Jaime Quintana dijo hoy en T13.cl que los dichos de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, son graves y que el gobierno de Piñera debe manifestarse y condenar enérgicamente sus declaraciones que agreden a una alta autoridad y líder nacional. Y en Irán condenan a 55 años de cárcel a 3 mujeres por quitarse el velo. Esto a raíz de un video que protagonizaron las 3 mujeres el 8 de marzo pasado, Día Internacional de la Mujer, donde aparecían sin el velo regalando flores en el metro de Teherán. La justicia impuso un castigo de 16 años para Monireh y su hija de 16 años, Yasaman, por alentar la corrupción y la prostitución, y 23 años y medio a Mohgan porque ella, además, cometió insulto a lo sagrado. La ONU y Amnistía Internacional reclaman la liberación de las mujeres. Y la UNEMI, la Organización de Emergencias, anuncia que realizará simulacro de sismo y tsunami en Valparaíso. La Oficina Nacional de Emergencia anunció que el procedimiento se iniciará mañana jueves por el sonido de las sirenas de los vehículos de emergencia en el borde costero. Será además en 19 comunas de la región de Valparaíso, incluyendo Isla de Pascua y Juan Fernández, y será un simulacro más importante del año. Y en el deporte, Universidad de Chile se quedaría sin el Estadio Nacional. El Club Azul deberá definir dónde harán de local gran parte de octubre y noviembre debido al cierre del Nacional por la final de la Copa Libertadores. Siguen además las buenas noticias para la Roja Femenina. Buenas noticias sigue sumando la Roja Femenina luego que este miércoles se conociera la nominación de las chilenas Cristian Endler y Camila Sáez al 11 ideal del año, que fue elegida por la FIFA y la FIFA Pro, organización que reúne a los y las futbolistas de todo el mundo. Para revisar esta y otras informaciones, quédese con nosotros en Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Mándanos tus comentarios, fotos, videos y noticias al WhatsApp de Corporación Noticias. Más 56 222 55 30 811. Y ya lo decíamos, el Banco Central redujo la proyección de crecimiento para Chile este año en el IPOM, el Informe de Política Monetaria, y rebajó la tasa de interés al 2%. Tras la reunión de política monetaria, el Consejo del Banco Central de Chile acordó reducir la tasa de interés en 50 puntos base, llegando ahora a 2,0%. Esta decisión fue adoptada por la unanimidad de los miembros. Una de las principales noticias de la reunión anterior es el empeoramiento del escenario externo. Destaca el recrudecimiento del conflicto comercial entre Estados Unidos y China, con impacto en otras economías integradas en las cadenas de valor y los mercados financieros. Para entender el informe de política monetaria del Banco Central, el IPOM, debemos tener claro los siguientes puntos que explican la rebaja de tasa del interés al 2% según el análisis del Diario Financiero. El Producto Interno Bruto. En el escenario más probable, en el periodo 2019-2021, el crecimiento acumulado de la actividad será menos que el proyectado en junio. En 2019, el PIB aumentará entre 2,25% y 2,75%. En el 2020 lo hará entre 2,75% y 3,75%. Y en el 2021 se mantendrá entre un 3 y un 4%. Y ahí está, por esa razón, entonces, consideraron en segundo lugar la rebaja a la tasa de interés. Las menores tasas de crecimiento anual en el segundo semestre del 2019 no serían capaces de compensar las bajas cifras en la primera mitad del año. Los factores negativos del segundo trimestre no se revertirán totalmente y el menor dinamismo del consumo tiene algo de persistencia, dice el IPOM. El escenario base reduce la forma relevante del crecimiento mundial para el periodo 2019-2021.
La intensificación de varios focos de tensión y el surgimiento de otros elevan la probabilidad de ocurrencia de sucesos negativos. La atención sigue centrada en el banco comercial por el conflicto entre Estados Unidos y China, a que no se han ido sumando nuevos frentes y países. Todo esto ha afectado de manera importante las expectativas y las decisiones de inversión de diversos países. En el periodo 2019-2021, el precio promedio del cobre y del petróleo serán algo menores y las exportaciones caerán en menos 1,3%. Este ejercicio y las importaciones descenderán 1,9%. La inflación recién en 3% en 2021. La proyección supone que parte de las recientes sorpresas inflacionarias persistirán por un tiempo, acorde con una brecha de la actividad que la partida supera lo previsto en junio y que el tipo de cambio real se mantendrá sobre los promedios en los últimos 15 y 20 años. De esa forma, el promedio del IPC de este año se podría ubicar en 2,2% y 2,7% en 2020. Sin embargo, las cifras a diciembre de cada periodo serán de 2,7 y 2,8 respectivamente. Con respecto a la tasa de interés de política monetaria, ahora en 2%, el Consejo reitera lo señalado en el comunicado de su reunión de este martes, señalando que se podrían requerir una ampliación del estímulo monetario, lo que sería evaluado en las próximas reuniones a la luz de la evolución del escenario macroeconómico. Sin embargo, estamos hablando de que ellos dicen que podrían aún bajar más las tasas de interés. Ya un 2% es bajo, es muy bajo. Estamos hablando de cifra, o sea, una tasa histórica, ya lo hemos dicho reiteradamente. Entonces tiene muy poco margen, porque cuando ya el dinero cuesta un 0, y algo por ciento, significa en el fondo que no hay más medidas por esa vía, digamos, para reactivar la economía, incentivar el consumo. Bueno, y justamente son las medidas, viendo lo que se viene hacia el futuro, que están tomando estas medidas el Banco Central para reactivar la economía en el país. Sobre todo que si luego quieren subirlo, es muy delicado. O sea, después de una eventual recesión mundial, subir una tasa de interés es muy complicado, porque eso podría también frenar la reactivación. Noticias internacionales. Y siguiendo con la economía, también en Argentina la bolsa sigue cayendo. Se desplomó 11,69% tras medidas del gobierno. El índice líder Merval de la Bolsa de Buenos Aires cayó este martes, como dijimos, en un 11,9%, con fuertes derrumbes para las acciones de bancos y empresas energéticas, en el segundo día de vigencia de un control de cambios. La víspera, primer día de control de cambios, pero feriado en Estados Unidos, la bolsa se había recuperado 6,45% en una jornada de poco volumen de transacciones. El gobierno de Mauricio Macri decidió el domingo implementar hasta fin de año límites a la compra de divisas ante la agudización de la crisis económica, que en 3 semanas llevó a una depreciación de cerca del 20% del peso argentino y la pérdida de más de 12.000 millones en las reservas internacionales. El tipo de cambio se mantuvo estable este martes a 58,49 pesos argentinos por dólar, una apreciación del 0,03% con respecto a la víspera y una ganancia de 5,23% en relación al viernes. Con el control de cambios se ha logrado desalentar la demanda de divisas, pero el comportamiento de la bolsa es distinto, comentó a la AFP Matías Ranerman de la consultora Ecolatina. Los problemas financieros de las acciones y de los bonos van a seguir, aunque el mercado cambiario por ahora va a estar contenido, dijo Ranerman. Recesión y elecciones. Los mercados ya asimilaron la sorpresa de las primarias, que toman extremadamente difícil la reelección de Macri y acercan a la victoria al presidente o al presidenciable Alberto Fernández, un peronista de centro izquierda y duro crítico del programa del Fondo Monetario Internacional, y a su compañera de fórmula, la expresidenta Cristina Kirchner. Pero queda una pregunta abierta que genera gran incertidumbre y está provocando volatilidad. ¿Qué tipo de política económica tendremos en el próximo gobierno de ganar, por ejemplo, la dupla Fernández-Fernández? Dijo a AFP Tiago Savero, analista de Goldman Sachs en Nueva York. Para Ranerman, el mercado da ya por descontado el triunfo de Fernández y considera que en un eventual gobierno suyo se privilegiará el sector industrial, mientras que el financiero, uno de los grandes ganadores durante el periodo de Macri, se va a achicar. Argentina se encuentra en recesión desde el año pasado, con una inflación de un 25% de enero a julio y un aumento de la pobreza de un 32% en 2018. El Fondo Monetario Internacional le otorgó en junio de 2018 un auxilio que totaliza unos 57
$7.100 millones para un severo programa de ajuste fiscal. La semana pasada Argentina solicitó aplazar el pago de los vencimientos de ese préstamo y se encuentra en proceso de reprogramación de la cancelación para letras y bonos. Noticias nacionales. En Valdivia, organizaciones sociales exigen tomar medidas urgentes por el ingreso de camiones a zonas urbanas. El ingreso de camiones a las zonas urbanas está generando graves problemas en casi todas las ciudades capitales del país, pero en particular aquellas que dependen del transporte de carga para aprovisionarse. El crecimiento de las ciudades ha implicado mayor demanda por insumos y también por las vías de acceso para los camiones de carga afecte también la calidad de vida de la población, incluyendo accidentes con víctimas fatales. Para evitar estos problemas, en Valdivia la comunidad exige a las autoridades del gobierno tomar medidas, incluyendo la creación de un parque de camiones a las afueras de la ciudad. El informe es de Claudio Novoa. Comunidad valdiviana pide serias medidas para evitar peatones atropellados a camiones de gran tonelaje que circulan dentro de la ciudad. A tan solo una semana, una joven estudiante de 21 años muere tras ser atropellada por un camión maderero en el sector de Las Ánimas, en la ciudad de Valdivia por el norte, mientras que en el transcurso de esta semana, la directora del Colegio Gandhi murió tras ser atropellada por un camión fuera del recinto, al sur de Valdivia. La comunidad valdiviana pide a las autoridades tomar serias medidas para evitar que estos camiones circulen dentro de la ciudad. Es una tónica que con mucha frecuencia circulan a velocidad que supera los 50 kilómetros camiones dentro de la ciudad. César Coronado, representante del Centro de Padres y Apoderados del Colegio Gandhi, habló para Corporación Noticias la total preocupación que existen los apoderados a que sus hijos sean víctimas de atropellos por camiones imprudentes. La manifestación se empezó a gestar desde las redes sociales, conversando con otros apoderados. La finalidad de esto es llamar la atención de las autoridades para poder regular un poco este cruce y hacer algunas mejoras, tanto en la iluminación, en la señalética, en algunos temas que en realidad se ve la diferencia con relación a otros colegios y a otros cruces dentro de la ciudad de Valdivia. Principalmente la avenida Ramón Picarte con la intersección Ignacio La Carrera, donde claramente los conductores que circulan por acá asumen de que pasado Rubén Darío ya esto es carretera, y siendo que hay colegios, hay industrias, hay negocios chicos que en realidad tienen que seguir dentro del marco urbano. No podemos decir que en realidad pasado Rubén Darío ya los vehículos tienen chip libre para empezar a conducir a un exceso mayor a 50 km por hora. Las medidas de seguridad nunca se han tomado en cuenta. De hecho, hay peticiones directamente al alcalde años atrás, del 2014, cuando se empezaron a pintar los cruces en la ciudad de Valdivia, y donde este cruce finalmente fue algo bien modesto. O sea, en realidad no se hizo, se marcó la diferencia con respecto a los otros cruces, pero principalmente hace unos 4 años más o menos se están haciendo petitorios, tanto al municipio como a la CNM de Transporte, para poder mejorar esto. Y no hemos tenido una respuesta de parte de ninguna autoridad. Lamentamos el hecho que sucedió, pero en Chile sabemos que tienen que suceder cosas como esta para concientizar a la gente. Por su parte, la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Marcela Villena, comentó para Corporación Noticias que ya se activó una mesa sectorial en la cual participaron Intendencia Regional, Seremía de Obras Públicas, para atender las inquietudes. Bueno, efectivamente ayer tuvimos una reunión donde participó la Intendencia, participó la Seremi MOP y la Seremi MTT, y efectivamente estuvimos trabajando con ellos una carta que ellos ingresaron a la municipalidad, que tiene una serie de peticiones que tienen que ver con mejoras viales que le permiten dar seguridad a las personas. Nosotros estamos conscientes y iniciamos, digamos, una mesa de trabajo en la cual junto a la Municipalidad de Valdivia vamos a trabajar con el Departamento de Tránsito para implementar estas iniciativas que ellos tienen, que van a ser validadas primero por la unidad técnica de la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones, la cual va a hacer una visita a terreno estos próximos días para identificar efectivamente las problemáticas que ocurren en algunos sectores y vías del sector de las ánimas para poder efectivamente darle seguridad a las personas. Corporación Noticias consultó a la Seremi de Transporte sobre la posible creación de un puerto camionero en el acceso de Valdivia para que las máquinas de carga pesada no ingresen a la ciudad, y esta fue su respuesta. No, la primera semana de septiembre lo que nosotros tenemos programado es una reunión con el gremio del transporte mayor de carga, en este caso con algunas empresas del rubro forestal, que son las que hoy día cruzan efectivamente por los ejes estructurantes que están en Pedro Aguirre Cerda,
y también hemos invitado a la municipalidad y a Carabineros para trabajar efectivamente en la seguridad de las personas y iniciar una campaña que tiene que ver con capacitar a los conductores en seguridad vial para poder efectivamente respetar las señales de tránsito que están en la ruta que hoy día ellos circulan. La Seremi de esta cartera, fuera de micrófonos de Corporación Noticias, llama a la población a denunciar al transporte de exceso de velocidad al sitio web del Ministerio de Transporte o dirigirse de manera presencial a la Seremía de Transporte de la región de Los Ríos para evitar así hechos que tengamos que lamentar. Desde Valdivia, capital regional de Los Ríos, Claudio Novoa, Corporación Noticias. Noticias nacionales. Como decíamos antes, el problema de los camiones de carga que ingresan a zonas urbanas es algo que está afectando gravemente la calidad de vida de la población por las molestias, el daño a la infraestructura pública y los accidentes que causan. En Aysén, región que depende casi exclusivamente del transporte de carga para su provisión, existe un proyecto de construir un parque de estacionamiento para camiones a las afueras de la ciudad, tal y como se está conversando en Valdivia. Para conversar al respecto, estamos al teléfono con Fabián Rojas Muñoz, Seremi de Transportes de Aysén. Muy buenas tardes, Fabián, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Bueno, usted habla con Carol Espinaza, con Israel Vilches acá en el estudio. Queríamos saber cuáles son las consecuencias negativas que tiene el ingreso de camiones a zonas urbanas. ¿Qué costo tiene para los gobiernos locales? Bueno, obviamente que la circulación de camiones en zona urbana genera una serie de externalidades negativas desde el punto de vista urbano, no solamente de las condiciones de las calles en las cuales quedan, el paso constante de camiones de alto tonelaje, sino que también hay que considerar que existe una arista de seguridad vial. Los camiones son vehículos de mayor tamaño. En ciudades, por ejemplo, como el caso de Coyhaique o de Puerto Aysén, acá en la región del Aysén, son calles que tienen un menor tamaño en consideración a otras capitales regionales, donde hay avenidas de mayor metraje en cuanto a su capacidad. Por lo tanto, eso también genera problemas de seguridad vial, problemas de congestión cuando circulan al interior de las ciudades, y obviamente eso trae como consigo una percepción de mayor congestión cuando pasan los camiones en cierto horario, o también generar algunos focos de inseguridad vial, principalmente por la mayor entidad que tienen los camiones respecto a los radios de giro, también respecto a los tamaños, y que obviamente eso va generando una sensación de conflicto con los vehículos menores, con los ciclistas, con los peatones. Sí, bueno, parte del crecimiento, ¿no? Parte del crecimiento de la ciudad. ¿Pero tiene algún costo para el gobierno local todas estas situaciones? Claro, nosotros durante los últimos años hemos tenido que iniciar inversión respecto a recarpeteo o ya lisa y llanamente cambiar las carpetas de muchas calles al interior de la ciudad. El pavimento se refiere, ¿cierto? Pavimento, claro, sí. Estamos hablando de pavimento al interior de la ciudad. Recordar que la capacidad que tiene el pavimento, dependiendo de la zona donde se encuentre, da para una cierta cantidad de tonelaje, y obviamente que el paso constante de camiones por ciertas zonas urbanas al interior de la ciudad va generando que esas obligaciones o de repente esas exigencias que se colocan ya sea por el Ministerio de las Públicas o por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo o por las respectivas direcciones de obra de los municipios, hacen que la vida útil de la carpeta o del pavimento sea menor al proyectado. Sí, y ahora, eso, dígame. Sí, bueno, también se dañan, ¿no es cierto?, postes de alumbrado, semáforos, cables. Dicen que esas también son consecuencias de el ingreso, digamos, de camiones por vías que no están habilitadas para camiones, o que en algún momento fueron el exterior de la ciudad y ahora son zonas urbanas, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros como ciudad, particularmente en el caso de Coyhaique, ha sido una ciudad pensada para menos habitantes de lo que actualmente hoy viven. La ciudad ha crecido y aquellos sectores que en algún momento fueron de sectores rurales ahora ya forman parte de la conurbación, es decir, forman parte del sector urbano. Y obviamente no los espacios que antiguamente, de hecho a nosotros nos toca mucho acá en Coyhaique, ver zonas de carga y descarga de camiones en pleno zona urbana, donde se han habilitado casi irregularmente algunas zonas de carga de camiones donde acceden a las ramplas, y también en los exteriores de la ciudad que también están en la zona urbana han ido generando algunas
problemáticas también con espacios públicos desde el punto de vista de recreativo, estamos hablando de plazas, miradores, que tienen esta relación un poco dificultosa con el actuar del trabajo del transporte de carga, y que obviamente también se ve incrementado esta relación problemática, por ejemplo, con el cableado público. Tenemos muchas veces, y nos ha ocurrido muchas veces acá en la comuna de Coyhaique, cortes de alumbrado público, como también cortes de cableado de telecomunicaciones, producto de camiones que pasan o sobrepasan los metros de altura, y eso también genera que la ciudad se quede desabastecida o en servicio de telecomunicaciones o de luz. Estamos hablando con Fabián Rojas, Seremi de Transportes de Aysén. Ahora, Seremi, en Valdivia están conversando sobre la posibilidad de establecer un parque de camiones, como existe en otras ciudades, como por ejemplo Valparaíso, como por ejemplo Santiago, como por ejemplo San Antonio. Me parece que Antofagasta también, no estoy seguro, donde se reciben los camiones en un espacio que está adaptado para ellos, y luego una flota menor acerca el aprovisionamiento a la ciudad. ¿Qué tipo de características tienen esos espacios? ¿En qué está el proyecto que ustedes están dialogando ahí en Coyhaique? Bueno, los parqueaderos de camiones o estaciones de transferencia, y hay varios modelos que dependiendo de la comuna o el sector, uno puede ir evaluando. En el caso de Coyhaique, nosotros hemos hablado de un parqueadero propiamente tal, que considera también una estación de transferencia de carga. Eso significa que camiones de alto tonelaje con rampla lleguen hasta ese punto, a ese parqueadero, y hagan una transferencia desde el punto de vista logístico con camiones de menor tamaño o con camionetas, dependiendo de reparto, para que ingresen a las ciudades. Nosotros impulsamos este proyecto en el primer gobierno del presidente Piñera. En el año 2013 se inició el trabajo, se compraron los terrenos. De hecho, nosotros tenemos los terrenos listos en el sector rural de Coyhaique, la salida hacia el aeropuerto. Hacia el aeropuerto, ya. Hacia el aeropuerto, en donde nosotros ahora estamos en los procesos ya de el sistema de evaluación ambiental, y obviamente estamos actualmente producto de algunas observaciones que siempre se le hacen por parte de los servicios para mitigar los impactos que tienen que tener estos tipos de servicios en los sectores aledaños. Estamos reformulando en parte el proyecto, pero manteniendo la esencia que los camiones de alto tonelaje no ingresen a las zonas urbanas. Y no solamente lo estamos haciendo con Coyhaique, donde tenemos un camino mucho más avanzado y esperamos ya concretarlo durante el año 2020 para ejecutar ya las obras del centro de transferencia o parqueadero, sino que también en otras ciudades como por ejemplo Puerto Aysén. Nosotros ya hemos tenido reuniones con las asociaciones gremiales de transportistas de carga. Ya estamos buscando terrenos donde poder instalar un estacionamiento de camiones, tal vez no lo mismo que el parqueadero con una estación de transferencia, pero sí un estacionamiento para evitar que los camiones que actualmente se estacionan dentro de la ciudad en distintos lugares estén en un lugar distinto, no dentro de la ciudad, y obviamente en una segunda etapa generar una estación de transferencia que permita hacer el abastecimiento de la ciudad con camiones de menor tamaño. Perfecto. Bueno, Seremi, esto obviamente va a ahorrar todos los gastos que tienen de reparación de calles y eso, pero también implica una inversión. ¿Cómo se va a financiar esta inversión? El proyecto del parqueadero camiones es un proyecto que la compra del terreno fue adquirida en el primer gobierno del presidente Piñera a través de Subdere, y la ejecución de los proyectos de parqueadero que estamos pensando ahora es a través de del gobierno regional de Aysén, a través de los fondos de apoyo que tiene el Ministerio de Transporte, los distintos gobiernos regionales, que es el Fondo de Apoyo Regional o la Ley Espejo, que algunos le llaman la Ley Espejo Transantiago, que permite el desarrollo de obras de infraestructura, tanto vial como de transporte, y este obviamente se enmarca dentro de esta fuente de financiamiento. Ahora, y eso tiene, me imagino, un costo para el usuario, el camionero, ¿no? El modelo de negocio va a ser administrado por la concesión que se entregue. En este caso son las asociaciones gremiales, y ellos van a establecer las condiciones tarifarias para el acceso a los camiones. Obviamente aquí también hay un trabajo con los municipios para que se dicten las ordenanzas municipales respectivas sobre tránsito de camiones o de vehículos de carga al interior de ciudades. Nosotros actualmente en Coyhaique tenemos una ordenanza municipal que orienta obviamente al trabajo del transporte de carga bajo cierto horario, pero eso no impide que los camiones de alto tonelaje ingresen a la ciudad.
Y en el caso de Aysén también hay ordenanzas municipales que también regulan el uso de las vías públicas en ciertos horarios y que obviamente también tienen por objeto al menos normar y regular el ingreso de camiones de alto tonelaje a los sectores céntricos. Perfecto. Bueno, interesante tema, Seremi. Muchas gracias por responder nuestro llamado. Ahí estábamos con don Fabián Rojas Muñoz, Seremi de Transportes de Aysén, hablando un poco sobre este crecimiento en las ciudades y todo lo que se suscita con los ingresos de camiones y los gastos y con este proyecto de estacionamiento de camiones a la afuera de la ciudad. Sí. Bueno, tenemos una pregunta hoy. La puede comentar en el Facebook. Nosotros hicimos una encuesta ahí. ¿Usted va a recibir aguinaldo de Fiestas Patrias, sí o no? Mándenos un WhatsApp más 5622-553-0811 comentando en qué radio, dial y ciudad nos está escuchando y responda esta pregunta del día. También recuerden que ante cualquier eventualidad nuestros auditores y televidentes pueden seguir esta conversación en radiocorporación.cl, corporación.tv y también en el 97.1 FM en Santiago y la señal digital 15.2 de la televisión abierta. Vamos a hacer una pausa. Antes de irnos a la pauta, contarles que hay un incendio en un inmueble con procedimiento de bomberos ahí en Ricardo Lyon, a la altura de Diego Velázquez. Así que cuidado ahí en ese sector, nos llega esta información de último minuto. Ahora sí nos vamos a la pausa y ya volvemos con más informaciones. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Estética dental, implantes dentales y rejuvenecimiento facial. Atención personalizada y grato ambiente. Estamos ubicados en Paseo Bulnes 79, Oficina 81, Santiago Centro. Atención de lunes a viernes, de 9 a 18:30 horas. Reservas al teléfono fijo 32 24 73 29 o al celular más 569 32 33 20 43. Clínica Estética Facial y Dental, Dr. Roberto Figueroa. Su salud bucal y estética facial al mejor precio. ¿Sufrió un accidente en su trabajo? ¿Fue despedido sin causa justificada? ¿No le pagan su sueldo? No se preocupe más. Abogados Laborales Asociados están a su servicio. Un gran equipo profesional responderá a todas sus consultas en forma gratuita. Llame a los teléfonos 232 54 37 53 y al celular WhatsApp más 569 50 77 72 10. Abogados Laborales Asociados. Usted cancela cuando ganamos el juicio. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Tras ser aprobado por la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que reduce a 40 horas semanales como máximo la jornada laboral, continúa la discusión y las diferentes posturas a favor y en contra respecto a las consecuencias que podría traer a la economía del país un proyecto de este tipo, sin discutir que se busca un bienestar para el trabajador y su tiempo familiar. Para hablar sobre la postura de quienes se verían más afectados con la reducción de horas, el Grupo Económico de las Pequeñas y Medianas Empresas, estamos en contacto telefónico con Felipe Álvarez. Él es gerente general de Home Pyme. Muy buenas tardes, don Felipe, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Aquí estamos muy bien, perfecto. Excelente. Mire, sobre este tema de la reducción de la jornada laboral, lo primero que queremos preguntarle antes de entrar al detalle de lo que dicen ambos lados del asunto, ¿qué impresión tienen ustedes? Me imagino que han seguido este tema, reducir la jornada laboral. ¿Qué piensa usted así de plano? Claro, mira, reducir la jornada laboral yo lo veo desde dos aristas muy diferentes. Una, básicamente, al emprendedor, que somos muchos aquí en Chile y la verdad mantenemos el trabajo constante en la última línea dentro de las grandes empresas, como se podría decir, que afecta directamente al flujo de caja. ¿Por qué? La ecuación es súper simple. Baja la hora, baja la mano de obra, pero esos costos es muy difícil que un emprendedor como nosotros podamos endosarlo al consumidor final, que a veces la empresa y otra un consumidor persona es demasiado difícil endosarle ese costo. Por eso, en esa ecuación, el flujo de caja va a bajar y claramente va a ser muy perjudicial para los emprendedores.
Bueno, estuvimos hablando esta semana con la presidenta de la Comisión del Trabajo, Gael Jomans. Ella decía que las pequeñas y medianas empresas estaban de acuerdo, siempre que fuera gradual, reducción de horas. ¿Qué piensan ustedes de los dichos de ella? En el fondo, si una solución es que sea gradual, se podría aceptar en mi percepción personal, pero debería ser complementaria con todo lo que son los trabajadores. ¿Por qué? Porque si tú mantienes y se mantienen los trabajadores motivados, va a dejar el tiempo de holgura que existe en la mayoría de las empresas en el personal, y se podría llegar a acuerdo perfectamente, porque así tanto el trabajador tiene más tiempo, como dice, para estar con su familia, para tener un poco más de tiempo libre, pero también ese tiempo debería ser compensado en la producción total y no debería haber ningún problema en ese aspecto. Ahora, Felipe, existe la discusión respecto de que no todas las empresas, y no todas las pymes, por supuesto, ni todos los empleos se van a ver afectados de la misma manera. Lo hemos conversado con distintas personas, esto está sobre la mesa. Hay, por ejemplo, empresas donde da lo mismo qué tipo de productividad tenga el trabajador, sí o sí van a tener que contratar una o más personas para cubrir ese turno extra, por ejemplo los 24/7 o los tipos de turnos que sean, ¿no es verdad? Por lo tanto, claro, eso sin duda que va a afectar un factor productivo importante, que es la mano de obra. Algunos hablan de un 15 de un 11 a un 15%. Exacto. Y probablemente es el margen que manejan las empresas, el margen de utilidad que puede tener una pyme eventualmente, ¿no? Sí. Ahora, hay otras empresas donde posiblemente, dado tu experiencia, queremos consultarlo, donde la reducción de la jornada laboral se puede compensar vía productividad. Es decir, con menos tiempo yo produzco más, dado que soy feliz, hasta capaz que no produzco más, un poquito más, ¿no? Claro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos entender la sensibilidad que podría provocar este tipo de cosas a las pymes? Ustedes conocen y trabajan con pymes. ¿Cómo les afecta a cada tipo de pyme o cada tipo de empresa? Mira, mi empresa abarca desde el pequeño negocio hasta el rubro de la construcción, que son ya subcontratistas, los cuales tienen cada uno sus diferentes modelos de negocio. Así como tú mencionabas, hay un modelo de negocio en el cual la hora hambre es la que se tiene que rentabilizar, ya que si la persona no trabaja, no se produce. En cambio, personalmente, mi modelo de negocio es un poquito más diferente. Claro. ¿Por qué? Porque la gente trabaja, realiza su trabajo, pero al final igual se mantiene con algún tiempo de holgura. No están todas las horas trabajando y las cuales se rentabilizan. Por lo tanto, a ese tipo de empresas no le va a afectar gradualmente este cambio. Pero al otro modelo de negocio, como te comento, en el cual cada hora hombre es la que vale y se rentabiliza, y al ser pequeños emprendedores les va a afectar directamente. O sea, este proyecto finalmente, lo hemos conversado, se impone una medida, un modelo para todos, cuando no todos se manejan de la misma manera. Claro, ahí hablamos de... Sí. Dígalo. Se generaliza el modelo para los diferentes casos. Y eso ahí yo creo que está la piedra de tope personalmente. Que no tiene que ver con la gradualidad, tiene que ver con la adaptabilidad tal vez. Con las condiciones propias del tipo de industria donde están metidos, por decirlo de alguna forma. Tiene que ver directamente con el tipo de modelo de negocio que mantiene cada empresa. Y que, digámoslo, el proyecto presentado por Camila Vallejo y Carol Cariola no hablan de la adaptabilidad, que se adapta el tipo de modelo de negocio de cada pequeña empresa, sino que más bien para todos igual. Pero ahí nosotros decimos, si yo necesito que mi funcionario, mi empleado, esté los horarios que yo necesito cubrir, y eso no va a implicar una mayor producción, ¿qué hago si se me reducen las horas? ¿Quién cubre ese costo? ¿Lo han visto ustedes? ¿Han analizado ese tipo de situaciones en particular? Mira, para el emprendedor, lo más difícil para el emprendedor es transmitir el costo. Porque, ¿qué pasa? Los emprendedores, la mayoría, yo tengo muchos clientes que le trabajan a grandes empresas. Y a la vez, tanto en el mismo rubro, si uno sube incluso el peso, se cambia. Derechamente, y es muy rotativo el tema del trabajo, sobre todo en el sector de la construcción. Por lo tanto, transferir el costo al consumidor final ya es una opción que se puede desechar. Entonces, ¿quién va a asumir el costo? El dueño de la empresa, claro, el emprendedor, la persona que está a cargo, y se lo empiezan a sacar y empiezan a generar rotación de trabajos,
va a ser catastrófico para ese modelo de negocio. Y efectivamente yo he conversado con gente que está en el rubro de la construcción y me dicen la alternativa que va quedando en esos casos es una, el constructor o el contratista va a tener que él hacerse cargo y él, el microempresario, cubrir ese turno extra o esas horas extra. O dos, empieza a contratar en negro. Y es lo que generalmente se critica, ¿no? Que empiezan a contratar a personas que son inmigrantes o personas que de repente están dispuestas a trabajar sin contrato para cubrir ese turno extra, ¿no? Entonces, las consecuencias negativas, que es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué va a generar esto como consecuencia negativa? Porque no puede ser que una política pública solo tenga beneficios. Hay costos, siempre hay costos, ¿no? Sí, obvio, claramente. Pero con las soluciones que se están proponiendo ahora, con las que tú me mencionas, la solución que nos estamos dando ahora de bajar 5 horas semanales va a terminar siendo más, va a terminar perjudicando a la industria más que beneficiarla, dándole un poco más de tiempo libre a los trabajadores, que en mi percepción personal está súper bien, pero se podría segmentar esta ley para que a todos les dé una solución y no a algunos tipos les dé solución y otros tipos de negocios de frentón vayan a quebrar. Exacto, y justo frente a eso, Felipe, ¿cuál es el análisis? ¿Qué proyecto? Porque, como tú bien lo dices, ya la gente lo tiene internalizado, se quiere trabajar menos para pasar más tiempo con la familia. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué propuesta se podría presentar? ¿Qué apelarían ustedes a que se estudie o se evalúe por parte de los parlamentarios? La posición de ustedes, digamos, que se considere. Primero que todo, la solución no debería ser genérica. Okay. Porque estamos cortando con la misma medida a todos los modelos de negocios, a algunos les va a afectar y otros puede que les ayude. Pero no hay que desenfocarse que el principal beneficiado aquí tiene que ser el trabajador. ¿Por qué? Porque en Chile se trabajan muchas horas, pero la productividad podría ser mayor. Por lo tanto, más allá de lo que se vaya a decretar en la ley o no, la principal tarea del emprendedor es mantenerse alineado con el trabajador, que se generen, como apelamos nosotros aquí en nuestro modelo de negocio, que yo me la juego totalmente para que las personas que están trabajando con nosotros trabajen felices, trabajen motivados, trabajen alineados, y con eso se podría llevar una mejor producción independiente de la cantidad de horas que trabajen. O sea, llegar a un acuerdo interno, digámoslo, que no sea una ley que imponga a todos, sino que más bien una conversación caso a caso, ¿no? Claro, eso sería la solución a corto plazo, independientemente de lo que salga en la ley. Sin embargo, disculpa Felipe, bueno, reiterar que estamos hablando con Felipe Álvarez, gerente general de Home Pymes. Sin embargo, Felipe, cuando nosotros hablamos con Camila Vallejo y hablamos con Gael Yomans, dicen no, ellos no quieren dejar el tema en la negociación individual entre empleador y empleado. Ellos dicen, eso no puede quedar a criterio de ambas partes. Ellos apelan a los contratos colectivos o a la negociación colectiva, cuando en la realidad, en las pymes, ¿cuánto es el promedio de personas que trabajan? ¿Tienen sindicato las pymes, por ejemplo? No, en las pymes trabajan pocas personas. Exacto. Por lo tanto, el diálogo uno a uno, ¿no? Uno a uno, no como las grandes empresas que tienen que pasar 10, 15 eslabones para recién llegar al dueño, con el cual ni siquiera lo conocen. Y digámoslo, que las pymes son un gran porcentaje del movimiento de los ingresos del empleo en este país. 60% del empleo lo generan las pymes. Claro, ahora en Chile estamos en un mundo de subcontratación, por lo tanto las pymes son las que realmente hacen el trabajo duro en Chile. O sea, ¿tú consideras en realidad, para hacer un cierre, que este proyecto presentado no les va a beneficiar? Puede en algunos casos tener una mayor productividad, pero en general no. Eso es, ¿no? ¿No estás de acuerdo con el proyecto? En los números fríamente no va a ser una solución. Y la propuesta concretamente es que sea, porque tú dices que sea no algo genérico, sino que algo que permita el caso a caso. ¿Cómo se hace una política de horas laborales, reducir las horas laborales, en este caso, dejando el caso a caso? ¿Es más cercano en eso a lo que dice el gobierno? Un tema de flexibilidad, donde, por ejemplo, la propuesta del gobierno son 41 horas promedio, ya pongámosle que van a ser 40 horas promedio, donde algunas semanas yo trabajo 40 y otras yo podría llegar a trabajar, no sé, 60 horas semanales. Mucho, ¿no? El caso a caso debería ser segmentado a grupos de modelos de negocio. ¿Cómo se puede hacer eso? A ver, explícanos con detalle. Hay modelos de negocio en que la hora hombre se tiene que rentabilizar. Te pongo un ejemplo, algún emprendedor que realiza algún producto tangible para el consumidor. Ellos tienen que llegar con el producto, sí o sí. Por lo tanto,
esa solución los va a perjudicar. Ahí se debería llegar a un tema más flexible con el trabajador. Hay otros modelos de negocio, como el mío, que tenemos ciertos tiempos en el mes donde se debe producir más y ciertos tiempos donde hay más holgura. Por lo tanto, ahí se puede llegar a un tema de flexibilidad. Ciertas semanas se trabaja cierta cantidad de horas y la otra yo te puedo recompensar disminuyéndote la hora. En ese aspecto se puede flexibilizar el tema. Pero lo primero que hay que hacer, en mi percepción personal, es segmentar los modelos de negocio que ahora, como estamos conversando a grandes rasgos, son 2. Pero se podría llegar a un poco más. Ya, y dar igual soluciones se puede... un poquito más personales, llegando al mismo resultado final, que es lo que se está proponiendo de disminuir la hora, lo cual encuentro perfecto para que las personas y los trabajadores, y también nosotros los emprendedores, que también somos trabajadores, pero trabajamos 24/7, sí, pues, también tengamos un poquito más de locura y tiempo para estar con la familia, realizar proyectos personales y todo el tema, que es totalmente válido. O sea, hay teoría económica, lo que dices tú, hay teoría económica, hay casos de los cuales que se puede observar para poder diferenciar y sensibilizar más el cómo se aplica una reducción de jornada sin afectar el resultado y sin afectar la productividad. Claro, en el fondo que sea una solución para toda la gama de los modelos de negocio de emprendedores. Perfecto. Bueno, ahí estamos con Felipe, ¿cierto? Felipe Álvarez, gerente general de Hompymes. Queremos agradecer el llamado que tú nos has dado, poder contactarte, digamos, para tocar este tema desde el punto de vista de ustedes, entendiendo que también con APYMES se ha puesto a este proyecto y queríamos saber también alguna otra postura, porque las que presentan el proyecto hablan de que las pymes están en acuerdo, si es gradual, pero hay muchas aristas que no se han tratado. Es importante conocer la postura de ustedes, así que queremos agradecerte este contacto telefónico, Felipe. Muchas gracias a ustedes también. Que Dios te bendiga. Bueno, hay algunos comentarios y gente que nos está siguiendo a esta hora en la transmisión en vivo de Facebook. Juan Coral está siguiendo atentamente esta conversación. Daisy Vilches, está Silvia Araya también, Enrique Aburto, por supuesto. Sí, saludos Israel, para todos ellos. Quería comentarte que no lo hemos tocado acá en el locutorio, digamos, pero lo hemos hablado, que hablamos de las pymes, hablamos de las grandes empresas, de la postura de derecha, de la postura de oposición, pero no se ha hablado de qué pasa con estas personas que tienen asesoras del hogar, qué pasa si se les reducen los horarios, quién va a cuidar a los niños cuando tú necesitas que esa persona esté cumpliendo un horario determinado. Hasta las 6:30. Por ejemplo. No hasta las 5:30. Exacto, entonces tú necesitas que cumpla ese horario. Las cuidadoras de adultos mayores, los asistentes de educación que tienen que cumplir un horario, que no es que producen más o no, tú tienes que tenerlas en un horario determinado para que tú puedas seguir haciendo tus funciones. Entonces, ¿qué pasa con esos casos? Y en el caso que tú estás mencionando de personas que son asesoras del hogar o personal doméstico, aquí no estamos hablando de una pyme. O por ejemplo, el conserje en un edificio. Él tiene que cumplir un horario porque tiene que presentar un cuidado. De una pyme en este caso, ¿no? En el caso de un conserje, lo contratamos nosotros, los miembros de la comunidad. Y por lo tanto, el turno extra no lo va a venir a pagar ni el Estado, ni lo va a pagar un emprendedor o un microempresario. Lo vamos a pagar nosotros, cada uno de nosotros. Nosotros nos va a subir el valor de ese conserje extra. Exacto. Bueno, esas son las cosas que hay que analizar y ver más allá del beneficio, que todos estamos de acuerdo en que queremos tener más tiempo con la familia, pero hay que ver todas las aristas que puede traer una decisión, un proyecto así, y ver cómo se logra el mejor bienestar para todos. Para todos. Y qué interesante lo que dijo ahora nuestro entrevistado Felipe Álvarez respecto a sensibilizar de acuerdo a cada uno de los modelos de negocio. 13:47, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de informaciones deportivas con Francisco Franco. De lunes a viernes a las 13 horas, Corporación Noticias, un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales, solo en Corporación Noticias. De lunes a viernes a las 13 horas, cumplimos con informar. Agencia GC no limita tus sueños. Además de ayudarte a obtener tu subsidio automático, ahora también te ayuda a financiar tu vivienda con un crédito hipotecario al 90%, con un valor máximo de 6.900 UF. Puedes sumar renta hasta con un amigo. ¡Atrévete! En Santiago, llámanos al 22 688 7213 y en Rancagua 72 260 8056. Más información en www.agenciagc.cl. Escuchas Corporación Noticias. Cumplimos con informar.
Estamos de regreso con Francisco Franco en las informaciones deportivas. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo estás, Israel? ¿Cómo estás, Carol? Bien, pero no todos los hinchas azules están contentos con la noticia que les traigo esta mañana, que salió hoy día en los diferentes portales. Cuéntanos. Club azul deberá definir dónde harán de local gran parte de octubre y noviembre debido al cierre del Estadio Nacional, debido a la final de la Copa Libertadores de Américas. Universidad de Chile tiene una complicación para la última parte del torneo nacional, esto debido a que no contará con el Estadio Nacional durante gran parte del mes de octubre y noviembre, debido a que el recinto debe estar cerrado por la Conmebol 45 días antes de la disputa de la final de la Copa Libertadores. Recordemos que ya se están haciendo arreglos en el Estadio Nacional. La final del torneo será el 23 de noviembre, por lo cual los azules no podrán utilizar el recinto a partir del 10 de octubre, es decir, el primer encuentro en que deberán buscar estadio como alternativa será ante Deportes Iquique el 16 de octubre. Ahí aparece en escena el Esterroa de Concepción. Se tendrían que trasladar a Concepción, recinto que es de gusto para la dirigencia de Azul Azul debido a su capacidad y también al estado que posee su cancha, y ya que se encuentra inscrito también por la Universidad de Chile para ser alternativa en su localidad. ¿Sí? Sí, cuando comienza el campeonato debe inscribir el estadio titular más 2. Y no tienen el estadio propio más una alternativa. Claro, o el estadio que usan. Claro, el estadio, en este caso siendo, perdón, disculpe siendo riguroso el estadio que usan. Esto también deberá ser aplicado ante Everton el 20 de octubre y O'Higgins el 3 de noviembre, mientras que ante la Universidad de Concepción el 10 de noviembre deberán nuevamente buscar una tercera alternativa por ser el Esterroa el recinto donde hace local el Campanil. No puedes hacer local donde hace local el equipo que vas a enfrentar. Contrario, claro. Entonces va a tener que nuevamente salir a buscar estadio. El club azul ya ha hecho de local en el Esterroa, aunque no por un torneo oficial. Fue un amistoso previo en esta temporada ante Alianza de Lima, que fue, como dije, a comienzos del año 2019. Sin embargo, la región del Biobío hizo de local también en el Estadio Cap de Talcahuano. Fue específicamente ante Deportes Iquique el 15 de marzo del 2014, cuando vencieron a los nortinos por 3-1. ¿Es el donde juega Huachipato? Huachipato, exacto. Acá en Santiago siempre se perfila el Estadio Santa Laura y ya en la quinta región tenemos los estadios de Everton y de Wanderers en Valparaíso. Es un tema que ha complicado de por vida a Universidad de Chile, un tema que no se ha podido solucionar. El presidente Azul Azul, o expresidente Azul Azul, Carlos Heller, prometió el estadio a los hinchas de la Universidad de Chile y aquí están todavía a la espera de ese, para muchos, milagro que ocurra, porque no se ha podido construir. Sí. Y eso para muchos hinchas de la Universidad de Chile es... ¿Qué pasó con ese terreno en Lo Prado era? Pudahuel. Laguna... No recuerdo. Laguna Culeo parece que se llama. ¿Laguna Azul? No. Pero está a las salidas de Lomas Lobaguirre, sí, camino Ruta 68. Tuvieron un terreno en Lampa también, tengo entendido. Sí, ese era de la Universidad de Chile. Ese sí, de la Corfuch. De la Corfuch era ese terreno donde iban a hacer la pretemporada ahí por ahí el 2000, 2001, donde había más zancudos, dicen, que jugadores. Esas son declaraciones de René Orozco, presidente de la Universidad de Chile. Vamos a ver qué pasa con una hermosa maqueta esa que tenían para ese estadio. Claro, eran terrenos también de la Universidad de Chile, de la casa estudiantil. Sí. Vamos a seguir con las noticias para la Roja Femenina. Las buenas noticias para la Roja Femenina. Sigue sumando la selección femenina luego de que este miércoles se conociera la nominación de las chilenas Christian Endler y Camila Sáez al 11 ideal del año, que fue elegido por la FIFA y por FIFPro, organización que reúne a los y a las futbolistas, a los mejores futbolistas de todo el mundo. La arquera chilena perteneciente al Paris Saint-Germain y la defensora del Rayo Vallecano integran esta lista de 55 preseleccionados en distintos puestos: 5 porteras, 20 defensas, 15 mediocampistas y 15 delanteras. En la votación participaron alrededor de 3.500 jugadores de todo el mundo, quienes elegían a su oncena ideal. FIFA y FIFA Pro darán a conocer el equipo ideal el próximo lunes 23 de septiembre durante la ceremonia de los premios de Best de la FIFA en el Teatro Scala de Milán, en un evento donde también se sabrá si Endler obtendrá el premio a mejor portera. Sería algo histórico para el fútbol chileno, teniendo tan poco. Recordemos que el 2007 se realiza el primer mundial femenino bajo la dirigencia de Harold Maine Nichols, y el 2007-2008, si mal no recuerdo, hacen este mundial acá en Sub-17 que se realizó principalmente en la Florida, y desde ahí el fútbol femenino ha ido creciendo de una manera, con falencia obviamente, y no al nivel de lo que
tiene el fútbol europeo, pero ha ido creciendo hasta este año que la selección chilena participó por primera vez en un mundial adulto. Es todo un mérito, sería como una Mi Universo, pero en el área del fútbol, ¿eh? Exacto. Sería como que Alexis Sánchez o Arturo Vidal fueran nominados a los mejores del fútbol masculino. Solo para terminar, ayer se supo que se acabó la teleserie de Neymar y no llegó al Barcelona, se cerró el mercado de pases en Europa y no hubo final feliz para el brasileño. El delantero del Paris Saint-Germain deberá cumplir su contrato con los parisinos, pese a sus innumerables intentos por volver al elenco catalán y al interés del cuadro culé por contar con él. Las ofertas no llegaron a buen puerto y el exjugador del Santos pasará, por lo menos esta temporada, en el cuadro parisino. Ahora, con el cierre de mercado de pases en España revelaron cuál fue la reacción de Ney. ¿Cuál creen que fue? Se puso a llorar, dice según Sport. Se puso a llorar porque está muy ilusionado con volver al cuadro catalán, donde no salió de buena manera hace 2 temporadas atrás, y quería juntarse nuevamente con sus amigos Luis Suárez y Lionel Messi. Lamentablemente el brasileño tendrá que esperar para ver si en el mercado de verano o ya el próximo año puede volver al club que se dice ser hincha en Europa. Vamos a ver qué tan hincha es, porque Real Madrid también se puede meter en esa pelea y se puede ir al archirrival del cuadro catalán. Lloró de frustración y rabia, dice, ¿eh? Lloró de frustración y rabia, es así. 13:55 minutos, hora de despedirnos. Israel Vilches que les habla, junto a Carol Espinosa y a Francisco Franco y José Luis Martínez. En los controles también nos acompañó, como siempre, Cristian Chaparro. Sí, queremos agradecer como siempre la sintonía de cada uno de ustedes, y si quiere ver nuevamente esta información, este noticiero, puede revisar el programa en www.radiocorporacion.cl/noticias. Nos vemos mañana, que tengan buen día, Dios les bendiga. Corporación Noticias. Cumplimos con informar. Un espacio para revisar el acontecer nacional y mundial y para analizar la información de los temas que realmente te interesan. Corresponsales, expertos y enviados especiales. Solo en Corporación Noticias. Cumplimos con informar.